Bienvenidos a la cápsula que resume las clases de Ciencias de la Salud del mes de marzo. La primera clase, trabajamos en función del concepto de salud. El concepto de salud, ustedes en primera instancia manifestaron qué entendían por dicho concepto. Varios asociaron con un estado de equilibrio de un organismo. Sin embargo, a través del análisis de texto, nos hemos dado cuenta y hemos llegado en consenso que la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se define como un estado de completo bienestar físico, pero también mental, social, y no solo a la ausencia de enfermedad o una incapacidad. Definitivamente la salud no puede separarse de los elementos ambientales en los cuales estamos insertos, como por ejemplo el lugar donde vivimos, la disponibilidad de agua, la calidad del aire, si existen o no productos químicos en nuestro ambiente, si existe la presencia de algunos vectores de enfermedad, la disponibilidad de espacios como áreas verdes y, por supuesto, el momento social en la cual se desarrolla nuestra vida. Todos estos factores integrados indican el concepto de salud. La salud se debe entender como múltiples factores que interactúan frente a un estado de bienestar de una persona. Ahora, la actividad que deben realizar en su cuaderno es la definición previa que tuvimos la primera clase y luego la descripción final tras su análisis. Existe un documento en el cual hablamos sobre ciertas características de la salud, que es lo que estamos visualizando. En clases nos dimos cuenta que existen ciertas variantes, como por ejemplo el estrés asociado a vivir con carencias económicas y que particularmente puede ser nocivo para el desarrollo de niños y mantener las enfermedades controladas en una población etaria de ancianos. Se señalan algunos ejemplos, como que este es un estudio del 2012, donde habla que alrededor del 0,9% de los menores de 6 años, en hogares donde, aquí habla de quintiles, actualmente se separa en deciles, de menores ingresos presentan desnutrición. En cambio, el 8,6% presenta sobrepeso, también obesidad. ¿Qué analizamos en este punto? Que aquellas personas, ¿cierto?, en comparación a estos índices de menores ingresos, este porcentaje disminuye. Por ejemplo, aquellos con mayores ingresos económicos disminuye la desnutrición y disminuye la obesidad. Dentro de las características que se trabajaron en clase, cada uno de ustedes, participantes, señalaban que la educación que se tiene en relación a una nutrición equilibrada influye por el capital cultural de las personas que en este momento están criando a esos niños. El conocimiento de una buena dieta, así como también las carencias, ¿cierto?, económicas pueden afectar a que la dieta se reduzca a alimentos altamente procesados y ricos en carbohidratos. La falta de espacios para practicar deportes también es un punto importante que han destacado en clases.
tenemos que tener presente que los índices de obesidad y sobrepeso en nuestra población se han incrementado desde los años 80 a la fecha. Otro punto importante que destaca el texto, que está como tarea de lectura, es que la esfera afectivo-social es importante. Una persona en esta sociedad necesita sentirse valorado y, por supuesto, apreciado desde una primera infancia. Sentirse útil, tener un trabajo en el cual sea valorado por la sociedad, ayuda a disminuir el factor estrés y con ello a mejorar la salud. Sin duda, la ansiedad que se mantiene en el tiempo puede generar una baja autoestima, un aislamiento social y con ello efectos negativos sobre la salud. Mantenernos excluidos de la vida social o bien mantener el constante maltrato en una persona contribuye a deteriorar la salud. Por eso que en clases respondieron cada una de estas preguntas y las comentamos. Ahora, tras esto, en las siguientes clases, trabajamos sobre el concepto de indicador de salud. En relación al concepto de indicador de salud, es importante poder leer el documento que está asociado a esta clase, que corresponde a una idea integral de qué es, cómo se aplica y cómo se clasifican los indicadores de salud, no solo en nuestro país, sino que una visión general de estos. Al respecto, la lectura, solicité que hicieran un mapa conceptual. Un mapa conceptual que tendría que, en rigor, estar representado más o menos de esta forma. Les recuerdo que un mapa conceptual debe tener un concepto central destacado y en el mayor nivel jerárquico. Cada fila representa un nivel jerárquico. En el primer nivel tenemos el concepto de indicadores. Cada línea es llamado un conector, siempre y cuando mantenga una palabra, un concepto, que permita la fluidez de la lectura. Por ejemplo, los indicadores, vamos a entender, ¿cierto?, que pueden tener una clasificación como también generar ciertas condiciones. Un indicador permite aplicar una escala, un patrón, una variable sobre una población en estudio, porque finalmente los indicadores miden. Ahora, un indicador debe tener ciertos atributos, como por ejemplo la factibilidad de poder ser aplicado, la validez en el tiempo, debe corresponder también a la oportunidad, debe ser oportuno, es decir, ser aplicado en el tiempo adecuado para poder obtener una información real. Debe ser reproducible, es decir, bajo esta característica, un indicador reproducible, no importa quién aplique este instrumento, el método será el mismo. Debe ser sostenible, y aquí participa la voluntad política de un país para mantener actualizada siempre la fuente de datos. Debe cobrar relevancia, es decir, importancia. Deben ser datos útiles recabados por este indicador para poder sostener políticas públicas. La comprensibilidad deben ser comprendidos por quienes tomen las acciones y las decisiones en un país. Por su parte, los indicadores en nuestra salud pública están basados en evidencia jerárquica. Primero, obtenemos un conjunto de datos y a través de los indicadores se genera la información. La información va a permitir la generación del conocimiento. Cuando se obtiene el conocimiento acabado sobre un determinado indicador, corresponde la divulgación
de dicho conocimiento. También debemos destacar que los indicadores se pueden clasificar de acuerdo a dos categorías: la correlación y la medición. Por ejemplo, cuando hablamos del criterio de medición, podemos encontrar indicadores de mediciones consolidados de salud. Esto habla de datos obtenidos de individuos, como por ejemplo, y aquí en el último nivel jerárquico está, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida, la incidencia o prevalencia de alguna enfermedad. Otra categoría es la medición de indicadores ambientales. Estos hablan de las características del lugar en donde está inserto ese grupo o población. Y los globales, que hablan de atributos del grupo o del lugar como la densidad poblacional y el Producto Interno Bruto. Por su parte, otro criterio es la correlación, y existen indicadores de correlación positiva e indicadores de correlación negativa. Si aumenta el indicador, la magnitud del indicador, definitivamente aumenta el estado de salud. Estos son indicadores positivos. Ejemplo, aquí abajo en el último nivel, la esperanza de vida. Si la esperanza de vida aumenta, por supuesto que estamos en presencia que la salud también aumenta en la población. Pero la contraparte son los de correlación negativa. Si aumenta la magnitud de un indicador, como por ejemplo la tasa de mortalidad materno-infantil, definitivamente disminuye la salud de la población. Este mapa conceptual, que varios de ustedes ya subieron al Classroom, debe tener las siguientes indicaciones cuando sea evaluado. Mantener niveles jerárquicos, nivel 1, 2, 3, 4. Debe, si es pertinente, ejemplificar. Debe estar distribuido en toda la plana, sin, en este caso, aumentar la información al lado derecho o izquierdo. También es importante que el concepto central esté destacado y que los conectores, que son estas palabras, estén asociados a líneas o flechas que permitan la fluidez y la interpretación del mapa. Ahora, en relación a los indicadores que habitualmente utilizan las encuestas en nuestro país, son estos: la esperanza de vida, la tasa de mortalidad general, mortalidad infantil, mortalidad materna, la tasa de natalidad, los años de vida potencialmente perdidos, incidencia o prevalencia de alguna enfermedad. En este esquema, esto no es un mapa conceptual, esto es un esquema que nos permite conocer una definición muy acotada de cada uno de ellos. La esperanza de vida tiene relación con el tiempo destinado para la vida de un ser vivo. La de mortalidad es el número de muertes a nivel general en una población. La mortalidad infantil es un índice, es un valor que nos indica el número de muertes, pero de niños, ¿cierto? Y la tasa de mortalidad materna, en este caso hace relación al número de muerte de madres causadas y relacionadas por el embarazo. La tasa de natalidad en una población habla del número de nacimientos registrados en un tiempo determinado. Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las enfermedades que producen una muerte de forma más prematura. Al hablar de incidencia, es la repetición que se produce en un tiempo dado, por ejemplo, de una enfermedad o de una patología. La prevalencia hace relación a la proporción de individuos de un grupo, ¿cierto?, analizado o estudiado. ¿Cómo conocer la salud de una población? ¿Qué hacer con estos datos? ¿Cómo obtener y utilizar los datos de la salud en una población? Esta clase corresponde al trabajo en el cual,
por medio de tablas, podemos obtener información que finalmente, al ser recabada en encuestas, permiten la elaboración de políticas públicas a nivel nacional para implementar distintos programas que contribuyen a aumentar la magnitud del índice de salud en una población determinada. En relación al análisis de datos, que es lo que estamos trabajando en este momento con ustedes, es significativo, como lo hemos hecho en clases, que usted sea capaz de interpretar una tabla. Una tabla siempre va a estar asociada a un nombre. Por ejemplo, ¿de qué trata la tabla 1? La tabla 1, si observamos el nombre, dice Indicadores de Salud en América Latina en el 2013. Este título ya nos entrega una información que es relevante, pero como conocemos el concepto de indicador de salud y los tipos que existen, podemos ya identificar que la mortalidad es el indicador en cuestión, el cual se encuentra dividido entre la mortalidad infantil, materna y general. Por su parte, NV significa nacidos vivos, es decir, que la mortalidad está analizada en un promedio de 1.000 nacidos vivos de menores de 1 año. La mortalidad materno, ¿cierto?, infantil, asociada a mujeres que cursan un embarazo y lamentablemente pierden su vida durante el proceso o posparto, y la mortalidad de la población en general. Podemos hacer análisis dentro de un país y comparar, por ejemplo, la tasa de mortalidad general versus la tasa de mortalidad infantil. Y de ahí podríamos decir que la mortalidad infantil en nuestro país, Chile, se encuentra 1.27 sobre la mortalidad o la tasa general del mismo territorio. Y se pueden dar cuenta que estoy en este momento trabajando solo con los datos de mortalidad infantil y mortalidad general. Podría hacer la mortalidad materna versus la general. 18.5 menos 5.93 me indica que existe 9,57 puntos en la tasa de mortalidad materna sobre la tasa de mortalidad general en nuestro país. Por lo tanto, dentro de el mismo país podemos hacer cierto análisis de datos entre las mismas variables, como es la mortalidad infantil, materna o general. También podríamos indicar, ¿cierto?, y hacer una comparación entre la mortalidad infantil en la misma columna de Chile y otro país. Podría ser Costa Rica, ya que lo tengo ahí mencionado, ¿cierto? Esto significa que debo hacer la resta y darme cuenta que Costa Rica está 1.8 puntos porcentuales sobre la tasa de mortalidad infantil. También podría comparar, ¿sí?, la tasa de mortalidad materna entre Chile y el mismo país Costa Rica. Podría decir, ¿cierto?, que la mortalidad en Chile está 19,5 puntos por debajo de la mortalidad materna en Costa Rica. Y así podemos ir construyendo diferentes análisis con tan solo un ejercicio muy simple que es restar. ¿Podemos incluir otras variables? Por supuesto. Podríamos analizar si existe un valor que se repite, que corresponde a la moda. Podríamos sacar un promedio entre 3 países y comparar esos promedios, analizar cuál de ellos está sobre o debajo de un indicador.
Podríamos buscar en un conjunto de datos cuál es el valor mínimo y máximo. Por lo tanto, eso va a depender de la expertise que cada uno de ustedes va adquiriendo con el tiempo. Lo importante es que ustedes entiendan que esta tabla solo nos entrega material de información que corresponde a mortalidad. No podemos presumir o inferir que esta mortalidad se debe a los falta de conocimiento, de alimentación, de recursos económicos, porque acá no hay una información paralela que nos indique esto. Diferente es este otro ejercicio. Acá incluimos una tabla, ¿cierto?, que habla de los niveles de pobreza e indigencia en un conjunto de países latinoamericanos. Por lo tanto, si comparo la tabla 1 con la tabla 2, me voy a dar cuenta que en muchos de ellos existe una correlación positiva, es decir, a medida que aumenta el nivel de pobreza, aumenta la mortalidad. Pero existen algunas excepciones que los invito a trabajar en ellas, donde entre dos países no hay correlación. El punto es que debo ser preciso y selectivo entre qué datos analizo y comparar, sí, a medida que el índice de pobreza e indigencia, que incluso podría sumar estos índices, se correlacionan directamente con la mortalidad. Si hacemos el análisis general, vamos a encontrar que en la mayoría de las relaciones se mantiene. Sin embargo, ¿cierto? Si comparamos dos países versus la mortalidad y también incluimos una tercera variable que es el índice económico de pobreza, el nivel de análisis aumenta la complejidad. En la tabla anterior se analiza mortalidad versus países. Acá tenemos países, mortalidad e índice de pobreza. Tres variables al unísono. Esta tabla nos habla de indicadores de Chile en relación a la OECD. Es un conjunto de países no solo latinoamericanos, sino que también europeos, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización, como pueden ustedes darse cuenta, aquí en el ranking, está aquí en el ranking. Está constituida de 36 países. Sin embargo, no todos los indicadores, aquí están los indicadores en inglés, e hice la traducción aquí al lado. No todos los indicadores pueden ser evaluados en la totalidad de las 36 naciones. Por lo tanto, esa es la razón por la cual hay una pequeña variación. En algunos puede ser 34, 35, 36. Por ejemplo, los principales indicadores de estado de salud corresponden a la expectativa de vida al nacer, el envejecimiento, la mortalidad infantil, la mortalidad como un porcentaje general, la mortalidad por cáncer, la mortalidad por accidentes cerebrovasculares. Después tenemos otro criterio que es los recursos del cuidado de la salud. El número de médicos, el número de enfermeras, las camas de hospital, las unidades de resonancia magnética. Unidad de resonancia magnética, entenderán, ¿cierto?, que está invertido. Y los escáneres, que son en este caso el TAC. Nosotros, ¿qué conocemos por TAC? Que es la tomografía axial computarizada. Lo mismo, es como está en inglés, ¿cierto? La sigla está invertida. Y el cuidado de la salud, consultas médicas por persona, lo mismo acá, escáner de resonancia magnética y los TAC, tomografía axial computarizada. Podemos ver los valores, ¿cierto?, en el año que se trabajó y se estudió, y también podemos comparar con los valores que es un promedio de estos países. Podríamos decir, ¿cierto?, que
nuestro valor, ¿cierto?, en relación al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estamos posicionados en el lugar 27 del 36. Mientras menor es el número, ¿cierto?, en el ranking, mejor es la posición con respecto a la salud. Se dan cuenta que nuestro valor, por lo menos en expectativas al nacer, está posicionado dentro del puesto número 27 de un total de 36. Sin duda que hay países que están con mejores expectativas del nacimiento. Entonces, ¿en qué voy a hacer énfasis? Que un valor numérico acá, como este, por ejemplo, el 3 del 36, la mortalidad infantil, estamos bastante bien posicionados. La mortalidad infantil es relativamente baja en nuestro país, ya sea por los cuidados prenatales y postnatales que reciben nuestros recién nacidos, nuestros niños menores de 1 año. Y es así como las tablas nos entregan datos que deben ser interpretados en su contexto. ¿Qué posición está? No estamos tan bien ubicados. Por ejemplo, acá el número de médicos por individuo. Estamos en el 30 del 35. También las camas de hospital, 34 del 35. Entonces, a cuestionarse, sobre todo hoy en día, la disponibilidad de camas. ¿Ok? Por último, compartir con ustedes, ¿cierto?, esta tabla en que a primera vista parece mucha información. Sin embargo, para su interpretación debemos hacer ciertas individualizaciones. Sabemos que hay distintos tipos de indicadores, ¿sí? Hay distintos tipos de indicadores. No todos son exclusivamente de salud. Por ejemplo, tenemos indicadores demográficos que hacen relación a lo socioeconómico. Y acá tendríamos la primera columna. Está subdividida, por ejemplo, en esperanza de vida al nacer, y luego subdividida en hombres y mujeres. En la otra columna, dentro del mismo indicador demográfico, podemos interpretar el ingreso bruto per cápita, que guarda directamente relación con indicadores económicos. Después, ¿cierto?, en este otro fragmento de la tabla encontramos los indicadores del estado de salud y hablan básicamente de la mortalidad materna, de la mortalidad en niños, pero acá el rango es es mayor, 5 años, de la incidencia del dengue y de la lepra, ¿sí? Y también indicadores, esta tercera parte de la tabla, de los indicadores del sistema de salud. Acá hace una relación entre el gasto público y el gasto privado, ¿cierto?, que se deriva del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto de cada país. No todos los países tienen el mismo PIB, y a medida que, como pudieron analizar en la lectura, los países tienen una mayor estabilidad socioeconómica, los indicadores de salud están en mejor, ¿cierto?, están mejor posicionados que en aquellos países que tienen un Producto Interno Bruto, es decir, tienen un dinero dirigido hacia la salud que es menor. Ahora bien, esto es lo que hemos analizado hasta la semana, ¿cierto?, en la primera semana de abril, y junto a la profesora Maritza vamos a invitarlos a construir gráficos con esta información, porque los gráficos son, al igual que las tablas, como podemos ver acá, una fuente de información. También nos pueden entregar ciertos datos relevantes. Ustedes deben distinguir entre tablas y gráficos. Los gráficos deben ser considerados una herramienta básica para poder, ¿cierto?, exponer
ordenadamente datos recolectados a través de encuestas.